Y es que, como les decía, hacer el tratamiento hormonal cuando estás con sobrepeso es muy, muy peligroso. Entonces esa era una de las prioridades que tenía que enfocarme. Pues así comienzo pues la transición. ¿Cómo pierdo de peso? Es algo que me preguntan muchísimas personas. Pues les cuento que es muy difícil, no es imposible, pero requiere muchísima fuerza de voluntad. Yo uso una herramienta que me ayudó muchísimo y es que la verdad el amor propio es una herramienta poderosa. Te ayuda muchísimo el quererte a ti misma. Entonces, si tú estás planeando perder de peso, yo estaba con 120 kilos, como les dije. Lo mejor que yo podía hacer al principio era pues hacer una dieta, que me hizo bajar unos 15 kilos en los primeros 3 meses. Pero no podía hacer mucho ejercicio porque con el sobrepeso pues me dolían las rodillas y hasta el día de hoy tengo algo de resentimiento por eso. Al pasar el tiempo pues he ido haciendo más ejercicio y alimentándome sanamente. El plan siempre fue el mismo siempre, como 5 veces al día, como muy ligerito y muy saludable, y trato de hacer lo más posible de ejercicio. El ejercicio al menos tiene que ser media hora, porque a partir de la media hora es cuando tu cuerpo empieza a quemar calorías. No importa si salís a caminar, pero hacelo aunque sea por media hora. Evita las gaseosas, evita las grasitas y los azúcares, o sea, chocolates y dulces, nada. Pero parte de mi forma de ver cómo bajar de peso es que cuando te da un ataque de ansiedad que tengo que comerme esa pizza, esa hamburguesa o el chocolate, me lo como. Como un poquito, me saco el gusto y sigo con mi dieta. No pasó nada. Pero si estás curando tus ataques de ansiedad todos los días comiéndote la hamburguesa entera, pues no va a funcionar. Y tampoco funciona aguantarte todo el tiempo y a la verdad llegar a perder pues eh, perder toda resistencia y en vez de comerte una hamburguesa te comiste 3 4 cinco. O sea, no. Tenés el gusto, dátelo, chiquitito, y sigue adelante con tu dieta. Tampoco no te sientas mal, no es el fin del mundo. ¿Sí? Ahora, también me han preguntado sobre mi plan de transición. Esto es muy interesante, yo quiero comentárselos, es importante. Creo que ha sido un buen plan. El plan es muy individual, es como un plan de vida que lo hice a 5 años. Cada año tocaba cada uno de los aspectos de mi vida que me hacen ser el ser humano que soy ahora. Mi cabello, mi salud, mi ropa, mi economía, mis finanzas, donde vivo, mi estado familiar, mis estados emocionales, mis relaciones sociales, mis relaciones familiares, amorosas, todo estaba incluido en ese plan. Y cada año, pues el plan iba avanzando, inclusive en el tema del tratamiento de donde vivo. Por ejemplo, parte de mi plan es el estar viviendo en Estados Unidos, que es un tema que ya les voy a tocar en un ratito más. Entonces es un buen plan. Es una cosa importante que recuerden que el plan no está escrito en piedra. Entonces, si necesitan cambiarlo, porque, por ejemplo, este año no logré, pues no sé, perder 15 kilos de peso, pues el próximo año lo haré. Pero sigan avanzando en el plan y cada año pues lo van actualizando. Cada 5 años. Les va a funcionar. Traten de apegarse al plan, pero ya les dije, si tienen que hacer curvas, pues háganlas. No es el fin del mundo. Es, con respecto a venir a Estados Unidos, que esto me lo preguntaron recientemente ayer, sí, pues ha sido toda una aventura. Yo tenía las opciones de irme a cualquier país de Sudamérica donde tengo grandes, grandes amistades, o a Europa donde está mi mamá. Y al final, lo que realmente impulsó a que viniera a Estados Unidos es que mi hijo está aquí en Estados Unidos. Entonces, la mejor alternativa que yo tenía de poder estar, al menos no tan lejos de él, es estando acá. Y más o menos así es como empieza la aventura. Llegué de vacaciones y pues ya me quedé. El resto es historia y no se las voy a decir. Me preguntan mucho si soy feliz. Sí, sí, soy feliz. Muy, muy feliz. Dicen que se me nota en la sonrisa, en el brillo de los ojos, en el aura que tengo, pero no sé. Soy nomás feliz. Pero no por eso me considero un proyecto terminado. Yo creo que tengo muchísimo, muchísimo aún por hacer en la vida, que me va a complementar y me va a llenar como ser humano, como mujer, pues los objetivos que quiero lograr, ¿no? Muchas cosas que quiero resolver también en mi vida. No soy proyecto terminado, pero ahora vivo feliz. El poder verme en el espejo y verme yo y decir, wow, Andrea, buen día, digamos, ¿no? Es algo increíble. Pues, sí, quería comentarles mi frase. Yo siempre comento esta frase porque es importante que creo que sepan que no necesitas ser transgénero,
para hacer la búsqueda de la libertad, ¿no? Para ser libre solo necesitas ser un poquito valiente, tener un poquito de locura por la vida, yo digo, y sobre todo tener muchísimo espíritu aventurero. Si es así, pues nada te detiene. Tenés que mantener la persistencia, la constancia, la resistencia y la disciplina, y lo vas a lograr. Ese es mi secreto. Pues, no les había dicho, mi lugar de nacimiento, yo nací en Santa Cruz, Bolivia. Sí, Bolivia. No Eslavia, Bolivia. No Europa, Sudamérica. Sí. Al lado de Brasil. Bolivia. No, en serio, es un país. Sí. Otra cosa, ¿qué es lo que hace que yo sea como sea? Pues yo tenía influencias en mi vida, que quiero comentarlas. Mi primer influencia fue siempre Roberta Close, que es una de las mujeres más hermosas en Brasil. Además que es una mujer trans, que ha sido actriz, modelo, y es muy linda hasta el día de hoy. Entonces ella ha sido una de las grandes inspiraciones en mi vida. Parte de mi apellido Close tiene que ver con eso. Y finalmente también he tenido la influencia de las 3 mujeres que he amado en la vida. Creo que tengo un poco de cada una de ellas, y que han conformado el que sea yo como soy el día de hoy. Pues eso es todo. Quiero comentarles que en los futuros videos quiero empezar a tocar temas sobre la comunidad. Tengo muchas amigas alrededor del mundo que tienen temas interesantes que compartir, otras que necesitan de ayuda. Entonces, si entre todas y todos nos podemos ayudar, va a ser muy bueno. Además, aquí el día de ayer fue el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Transexuales. Entonces es bueno mencionarlo. Me siento muy orgullosa de tener las amigas y amigos que tengo acá. Y finalmente quiero invitarlos a visitar la página web que siempre estoy trabajando en Facebook, que se llama Soy Trans con Orgullo. Esta es una página que está enfocada al apoyo a las personas de la comunidad trans, pero también tiene muchísimo que ver con el apoyo a los derechos humanos de todas las personas, y sobre todo al de las mujeres, sean cisgénero o transexuales o transgénero. ¿Vale? Entonces, nos vemos pronto. Palabra. Paz.